Largamos. Iniciamos un nuevo viaje de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio El Plural. Bienvenida a nuestra audiencia y gracias por la compañía en esta media hora en la que intentaremos lo de siempre, ayudarnos a reflexionar. No sé si es poca o mucha nuestra contribución, de lo que estamos seguros es de nuestra intención de hacerlo. En tiempos donde muchas veces el desasosiego le gana a la esperanza, es importante mantener alta la guardia por cuanto estamos desafiados a superar escollos y hacer de la vida una experiencia genuinamente creativa. Sería absolutamente irrelevante e irresponsable negar la realidad y no registrar la infinita sumatoria de dificultades que atraviesa el mundo y la Argentina, nuestro hábitat, de manera especial. Es especial por cuanto nos toca de cerca, es lo más próximo que tenemos. El nuestro es un país que en general ha descendido varios escalones en distintos anaqueles de nuestra estructura social, entre ellos la educación. Es innegable, como también lo es que hay excelencia que convive con la decadencia. Llorar o esconderse en los rincones del infortunio poco agrega en términos de soluciones de cara al presente y al futuro. Se nos demanda reconocer los hechos, asumir las carencias y proyectar un horizonte con destino. Y en ese devenir, la educación es vital. También la Argentina tiene que revisar a fondo la educación superior, es decir, la universitaria y la postuniversitaria, si así pudiésemos llamarla. El país, para el potencial desarrollo vigoroso que podría deparar el futuro, requiere de más y mejores universitarios. Hay escasez de graduados en función de la población y hay escasez de profesionales en las ciencias duras. La pobreza, la marginalidad y la desigualdad de oportunidades cruzan la geografía nacional. 20 o 25% de pobreza es una ignominia para la Argentina y es una rémora que pone en riesgo severo cualquier proyección optimista. También lo es la comprobación de que hay educación rica para ricos y educación pobre para pobres, más allá que las autoridades generalmente lo nieguen. Muchos dudan y dudamos si la política le presta suficiente atención a la educación o hay más discurso voluntarista que realidades concretas. Los mismos interrogantes podrían plantearse, por ejemplo, en el campo social, de la salud, entre otros. Hoy contamos con la presencia de un muy querido amigo, excelente profesional, destacado docente y ocupando una posición relevante en la educación superior. Me estoy refiriendo al ingeniero José Luis Roses, actual rector del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, conocido como el ITBA, una institución universitaria de enorme reconocimiento nacional e internacional. Además, José Luis, y esto también para nosotros es una gran satisfacción, es un líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes, por eso es un placer hoy tenerlos en el programa, saludarlo y decirle gracias, José Luis, por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, Norberto, un gusto, como siempre, compartir ideas, reflexiones con los amigos de la Asociación Cristiana de Jóvenes. ¿Cuál suponés sería el modelo, una pregunta fácil, ¿cuál suponés sería el modelo universitario del siglo XXI? Bueno, sí, como decía Maquiavelo, lo complicado al principio. A ver, un modelo para el siglo XXI. El gran tema del siglo XXI yo creo que es admitir desde el punto de vista de todo el sistema educativo, pero en el sistema universitario es una cosa más que imprescindible, admitir la complejidad de la vida. Esta complejidad, a mi juicio, solamente puede ser resuelta a través de que la universidad es pluralismo, como decía alguna vez Barilco, la universidad es diversidad. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo universitario es el hecho de cada vez más entender la posibilidad de poder construir desde las diferencias y no desde las semejanzas. Yo dirijo una universidad que tiene un sesgo obviamente tecnológico, nuestra raíz de formación de ingenieros, pero cada vez nosotros que queremos estar más a tono con las demandas, tenemos que entender que nuestra formación requiere de riquezas de complementación en el plano social, humanístico, de economía y inclusive más, hasta hoy estamos trabajando mucho en el ámbito del derecho, es decir, hay ciertas especialidades que requieren mucho del ámbito del derecho. Y esto encierra un desafío. Primero, un desafío en lo que significa la constitución de equipos docentes, que en realidad uno tiene que conocer
capacidades muy diversas, que a veces no tiene toda la capacidad para poder elegirlos, ¿no? Pero la otra cosa fundamental es el hecho de poder trabajar inclusive desde ambientes diferentes. ¿Por qué? Porque todas las profesiones tenemos un determinado sesgo. Y bueno, y esto es una riqueza. En el mundo cotidiano trabajamos también con esa diversidad. Una de las cosas más ricas es que nuestros docentes se integran, así pluralmente, y la otra cosa más valiosa y más reforzante es que nuestros alumnos lo valoran mucho. Valoran mucho este ejercicio de poder tener experiencias diversas. Y la otra idea que te doy para poder seguir en este diálogo es que esto inevitablemente afecta al hecho metodológico. El hecho metodológico en este siglo XXI es un hecho trascendente. Ya no hay posibilidad de poder establecer una universidad atrayente para los jóvenes que se dé simplemente por el hecho de, como los chicos dicen, bajar línea. Es decir, no hay posibilidad de que esto sea unidireccional, la comunicación. Hoy básicamente la cotidianeidad es que el aula se transforma en un hecho dinámico, participativo, donde hay que generar el diálogo y sobre todo saberse complementar con algo que es muy poderoso, que es el conjunto de datos y de información que fluyen en sistemas complementarios a la educación, que como es todo lo que es las distintas bases de información que existen en Internet. Eso te diría más, creo que nuestro sistema educativo, en la Argentina en lo singular, pero también en lo general, el sistema educativo todavía tiene muchísimo para avanzar. El porcentaje de universitarios en la Argentina comparada con la población general se dice que siempre es escaso y mucho más lo es en términos de las ciencias duras, ¿no es cierto? Esa sería una reflexión que me gustaría tener tu opinión. Y la otra es la ubicación de la Argentina en el ranking mundial de la educación. No hace mucho leíamos algunas estadísticas o algunas encuestas y nos ubican bastante más lejos de lo que uno podía suponer, y lo que llamó la atención, o por lo menos me llamó la atención, es que es bastante más lejos de otras universidades en América Latina. ¿Hay alguna explicación para eso? Bueno, primero, el porcentaje de hoy de gente que está en el mundo fundamentalmente terciario y universitario relacionado con lo que es tecnología y ciencias duras no supera en la Argentina el 10 al 11%. Obviamente que esto contrasta contra otra fuerte participación de las ciencias sociales. Con respecto a la posición de Argentina, en una posición que la vemos cada vez más deteriorada en cualquiera de las comparaciones. La comparación internacional más frecuente es la de PISA, pero diríamos existen otras en función de ver cuáles son los grados de participación de la Argentina, ya sea en las patentes en el mundo, la publicación de trabajos de investigación. Es preocupante porque en realidad el ritmo de avance en otro mundo nos ha superado. Yo diría más, nosotros estamos en un estancamiento, pero en realidad lo que dice, en un mundo que muchos de estos tipos de cosas se van creciendo a una velocidad más rápida que nosotros vamos quedando más atrás. La posición relativa de Argentina en cualquiera de esas comparaciones en relación al mundo latinoamericano es un símbolo, porque es una demostración, ya no es pensar en un ámbito que nos es totalmente distante como el de los países desarrollados, sino estamos hablando con los latinoamericanos. Hoy la Argentina, en términos de comparativos, en términos de educación, ha sido superada en estos indicadores, básicamente por países como Chile, como Colombia. México, de acuerdo a lo que se mire, también está hablando. Así que la Argentina ha perdido eso, lo que siempre fue por muchos años, fue ese liderazgo y esa referencia. Yo vengo de participar en un congreso de rectores en Río de Janeiro, donde hubo 1034 rectores, de los cuales más de 950 eran de Iberoamérica. Y realmente esto que te acabo de decir lo sentimos. Sentimos la poca presencia de Argentina, las pocas ponencias que hubo de la Argentina. Es un tema obviamente preocupante y que en el fondo habla de algo que seguramente que tenemos que pensar hacia el futuro cómo lo vamos a reparar.
Y este es el gran desafío. Yo digo, me parece que la Argentina, dentro de toda la deuda social que tiene, hay una deuda que está en la educación. Y la educación que tiene esta característica que vos describiste en el momento de iniciar este diálogo, ¿no? Es una educación, un sistema educativo que en realidad tiene problemas de inequidad, tiene problemas de heterogeneidad. Es decir, hay que pensar que todas estas estadísticas que hablan del país tienen variaciones muy significativas. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene una ventaja relativa en términos de sistema educativo con el resto del país. Y esto te sesga y te discrimina en oportunidades. Una persona que venga de otra provincia, y digo algunas provincias que por ahí cuando uno las menciona parecería como si fuera medio lesionarlas, pero realmente hay provincias del norte del país que tienen niveles de desempeño y de performance bajísimos. Comparativamente con alguien que está en la ciudad de Buenos Aires, tiene diferencias muy significativas. Esta heterogeneidad al final conspira contra cualquier proceso de desarrollo. Y una pregunta que tiene que ver con el tema de la dedicación de los docentes. Hay experiencias, seguramente el ITBA lo tiene, pero en general hay experiencias de docentes que puedan dedicarse tiempo completo a la enseñanza, a la formación y a la investigación. Sí, en realidad nosotros, a ver, la experiencia de los últimos 10 o 12 años que yo participo en el ITBA ha sido creciente, el hecho de aumentar el número de docentes a tiempo completo, y sobre todo con básicamente 3 modalidades. Una que es la docencia, que vos dijiste, otra es la investigación y otra es la transferencia de tecnología. Estas 3 componentes están presentes como probabilidad o posibilidad para cualquier docente. Ahora, lo que sí es cierto es que, y este es un lindo debate que también se planteó en el Consejo de Rectores, ese último el congreso que estuvimos recientemente, es que en realidad hay a veces pretensiones, que es como la pretensión de que buena parte de los docentes, o la mayoría de los docentes, también sean investigadores, o que los investigadores sean docentes. Y la verdad que la experiencia, esto lo dice, y en esas presentaciones el más claro fue un rector de China que dijo muy claramente, mire, nosotros sabemos que cada una de las personas tienen preferencias, y esas preferencias deben ser bastante respetadas, porque a veces en aras de querer formar docentes investigadores perdemos muy buenos docentes y tampoco ganamos buenos investigadores. Entonces a mí me parece que ese equilibrio es fundamental. Bueno, esa idea la tratamos de tener en el ITBA, porque en realidad una de las cosas que sabemos y que valoramos enormemente es que en la formación de ingenieros y de licenciados que formamos nosotros, una de las cosas más importantes es que en los ciclos profesionales, que son los últimos 2 a 3 años de la carrera, tengamos docentes que fundamentalmente vivan y conozcan su profesión. En un terreno de tipo así futbolístico, te diría más, nos preocupa mucho alguien que hable de la teoría de la gambeta sin hacer la gambeta. Y entonces, esto lo valoran los alumnos, lo valoran todos los que participan en nuestra universidad, porque es alguien que puede transmitirlo desde la pasión y el conocimiento, pero sobre todo de la experiencia de que lo hace. Y este es un gran desafío. Esto es un gran desafío. Cada vez que quisimos trabajar en un modelo que aparte al docente de la realidad cotidiana, lo llevamos a un docente de aula y un docente que a veces de alguna manera no puede llegar a expresar todo lo que un alumno necesita, sobre todo un alumno que hoy necesita, que hoy los chicos aprenden distinto. En nuestra época, y tenemos más o menos edades comunes con Norberto, y estamos hablando más de los 60, para orientar al espectador, al oyente, perdón, hay una cosa que es clara. Nosotros, diría más, nos bancábamos docentes que estuvieran muchas horas hasta de espalda de nosotros, escribiendo fórmulas, escribiendo todo. Hoy los chicos de hoy tienen un tiempo de atención que está medido de un máximo de 12 minutos. Si uno como docente en esos 12 minutos no despertó el interés y la atención, los chicos entran en un efecto así, pantalla, desconectan, entonces empiezan con su tiki-tiki, y esos 12 minutos son fundamentalmente para despertar la atención de algo que desde la experiencia, o desde el hacer, o desde algo concreto, a ellos les llama la atención. Y quiero decir, a partir de ahí, yo no digo nada, yo estoy muy esperanzado en los jóvenes, y creo que lo que nos desafían todos los días es un cambio metodológico. No es que sean de alguna manera que
quieran estudiar, ¿no? Yo creo que en realidad quieren estudiar de una forma distinta. Este comentario que hacías me hace acordar lo que me dijo una vez en otro campo un obispo, me dijo, muy conocido jesuita, me dice: mira, Norberto, cuando un cura en 8 a 10 minutos en la homilía no es capaz de decir lo que debe decir, ese no se preparó o está fallando, dice. Por esto que decir, la atención se centra en un lapso muy determinado, ¿no? Y esto a veces, como vos decís, no se toma muy en cuenta. Ahora, comentábamos un poco el tema de la situación social de Argentina. Nosotros estamos muy preocupados, vos sabés, porque trabajamos con una parte de nuestro programa con población vulnerable. Esta polarización de la Argentina, que de alguna manera crece, o por lo menos no se detiene, está poniendo en riesgo también la igualdad de oportunidades. O sea, no es cierto que la gente empobrecida tenga acceso universitario como tiene a la clase más acomodada, la clase media, media baja, pero a partir de ahí encontrás una enorme deserción. Ahora, ¿cómo afectará eso el futuro del país? ¿Cómo lo ves vos ya de una perspectiva mucho más macro y no solamente como rector de una universidad importante? No, yo creo que esta es la gran preocupación. Yo creo que la Argentina, buena parte del mérito de lo que soy, yo se lo digo, es más mérito del stock que no del flujo. En realidad tenemos todavía un stock de capital humano que fue fruto de desarrollos que en el pasado estimulaban a muchas cosas y hoy de alguna manera tenemos grandes dificultades. Obviamente que a nosotros nos preocupa fundamentalmente porque nosotros formamos básicamente capacidades para el desarrollo de la tecnología, obviamente que requieren cierta dificultad, cierta destreza, no ni una imposibilidad, porque nadie que estudia con nosotros es alguien que se va a perder actividades deportivas. Recién comentábamos un rato antes de empezar que buena parte de nuestros alumnos tienen la suerte de desarrollarse social y deportivamente aquí en la Asociación Cristiana de Jóvenes, pero en realidad uno de los temas fundamentales es que hay que ver que perdemos la potencialidad de una gruesa parte de nuestra población. ¿Por qué? Porque esas potencialidades, por fortuna, son dones que están igualmente repartidos en todos los seres humanos. Y cuando esas capacidades no se detectan a tiempo, no se estimulan a tiempo, ya es tarde para poder desarrollarlo. Ese desarrollo tardío y ese desarrollo a veces casi imposible es lo que hoy me parece que es el desafío social más importante que tenemos. Ahora, ahí hay un trabajo importantísimo, que es el de detectar esa potencialidad, de darle oportunidades. Ahí hay un trabajo del tercer sector que hoy lo hace mejor que el propio gobierno. Hay muchas fundaciones que se comprometen en ese desarrollo. Nosotros, a relación de eso, lo que tratamos de dar oportunidades es que dentro del ITBA tenemos hoy aproximadamente el 10 al 12% de nuestra matrícula es becados, y los buscamos en los lugares. Siempre en realidad el becado tiene que tener dos condiciones. Tiene que tener una condición de mérito académico, que estudie, pero además tiene que tener una necesidad económica. Y bueno, y eso nos da oportunidades a veces de compartir con gente de una condición social que no hubiera nunca podido acceder a lo mejor a una formación distinta. Y también nos pone muy triste porque, digamos, cuánta gente nosotros no podemos llegar que tuviera ese mismo nivel de oportunidad. Es exactamente así como decís. Ahora, te llevo a un terreno que a vos, que es muy caro para vos también y conoces muchísimo. ¿Cómo hacer de los políticos, por lo menos en nuestro país, ¿no?, devotos del pensamiento sistémico? ¿O eso es una misión imposible? No es una misión imposible. Yo creo que, a ver, esta es una debilidad que pone ahora, hace notar Roberto. Yo soy también vicepresidente del grupo de GESI, que es un grupo dedicado al pensamiento sistémico, y cuando decimos pensamiento sistémico estamos pensando fundamentalmente en alguien que piensa fundamentalmente en totalidades, en generalidades, en temas que de alguna manera no va desde lo, simplemente se queda en la particularidad. Pero ahí yo te voy a decir un ejemplo, y más que decirte cuáles son las dificultades que tienen los políticos en ese tema. Y voy a tomarlo también sobre educación. Por razones que no creo que sea pertinente comentar acá, yo tuve oportunidades de estar muy directamente relacionados con 4 gobernadores bastante activos del mundo de la política actual. Y
la primera impresión que yo tenía en esa búsqueda de hablar sobre, desde el pensamiento sistémico de la educación, fue pensar, casi en una arrogancia personal inadecuada, que ellos no tenían la formación adecuada para entender el problema sistémico de la educación. Y te digo, Norberto, me llevé una sorpresa totalmente favorable, en el sentido en que no es que falla su conocimiento del pensamiento sistémico aplicado en la educación. Rápidamente, lo que encontré es que cualquier solución que sale de analizar el pensamiento sistémico, siempre en pensamiento sistémico decimos, para solucionar un problema complejo hay que entender sus interrelaciones, sus vinculaciones, sus impactos, y sobre todo hay que encontrar los elementos que apalancan la solución del problema. Este apalancan, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los factores que hay que tocar para que algo pueda cambiar? Y hay un factor en educación, que por lo menos yo comparto, y muchos colegas pensadores sistémicos y que han indagado mucho mejor que yo este tema, saben que es la piedra del cambio de la educación. Si hay una decisión política de cambiar la educación, el primer factor que fundamentalmente tiene que estar en juego acá es el docente. Esto a veces uno lo dice y parece de alguna manera medio agresivo, diciéndole, no estoy cuestionando la capacidad de nuestros docentes, estoy diciendo, el proceso de cambio arranca con los docentes. Y esto, cuando uno lo charla con los políticos, y ahora digo que tienen esa visión sistémica, contestan muy rápidamente. Es casi políticamente imposible arrancar con los docentes para resolver un problema de la educación. Y estamos en un dilema, que creo que solamente se va a resolver cuando el problema de la educación se transforme en una política de Estado. Hoy no lo es, porque te quiero decir una cosa. En cualquier valoración que hagas de encuesta de opinión, de preocupación de Argentina sobre el temas que hoy le preocupan, la educación está en quinto a sexto lugar, nunca está en el primero. Obviamente que hoy el primero lo lleva el tema de la inseguridad, hay temas económicos de la inflación, pero hoy la educación está muy postergada en la apreciación de nosotros como ciudadanos. El día que los ciudadanos digan esto es lo importante, seguramente que los políticos estarán totalmente comprendiendo de que en realidad sistémicamente hay que resolver el tema de la educación. Una excelente síntesis hiciste. Recordamos que estamos dialogando con el ingeniero José Luis Roses. Cuando vos hablás de comenzar con los docentes, pongámonos un poco del lado del docente ahora, a ver si podemos dar una otra mirada. Docentes que le exigimos mucho y le pagamos poco. Docente al que no valoramos lo suficiente. Docentes a los que tampoco les facilitamos la capacitación. Docentes que tienen un sistema gremial, yo creo a todas luces, absolutamente anquilosado y fuera de época. ¿Cómo contribuyen negativamente estos factores para que ese docente sea la piedra angular del cambio? No, son todos factores contribuyentes. Yo te diría más, vos dijiste, hay una piedra fundamental de la docencia que se llama el Estatuto del Docente. Es una piedra política, normativa, inalterable en 40, 50 años, casi como una Biblia. Bueno, el Estatuto del Docente tiene que ser renovado y tiene que ser actualizado a las demandas de una sociedad. Cuando uno mira las experiencias exitosas de educación, y yo diría más hoy, están un poco lejas de nosotros, pero están en Finlandia, en Singapur, en algunos ámbitos, por ejemplo, la comuna de Boston en Estados Unidos. Uno, todos los casos, observa de que han empezado con una reorganización docente muy profunda que lleva a resolver los temas que vos planteaste. Hay un tema central, que es los docentes tienen que estar bien remunerados y tiene que ser una profesión que sea de estatus social, de buena aspiración. Esto quiere decir así. En los países que esto ocurre, en realidad hay mucha gente que quiere ser docente, no es que finalmente termina siendo docente. Si lo planteamos así, después se vienen los prerequisitos. Los prerequisitos para poder ser docente. En Finlandia, para poder ser docente de la escuela media, uno tiene que tener una maestría universitaria.
Y el proceso de selección deja, normalmente en un proceso de selección, deja más del 50% de la gente afuera, en un proceso muy selectivo y muy profundo. Esto quiere decir que hay una exigencia en cuanto a la formación, al desarrollo, al estatus, y esto nosotros solo vemos muy alejado. ¿Por qué? Porque los factores en la Argentina no han podido recoger todo esto, e inclusive más, creo que muchas veces, por algunas situaciones que vos planteás, toda vez que se ha querido trabajar en la evaluación docente, porque cuando uno dice, a ver, vamos a hacer un desarrollo, primero tengo que saber dónde estoy. Esto una vez lo conversaba con un ministro de Educación, digo, me parece paradójico, y le decía a este ministro de Educación, le decía, me parece paradójico que una de las cosas más difíciles que nosotros encontramos en el quehacer diario, y me ocurre también en mi universidad, por más que esto existe y funciona, es que ¿cuál es el rechazo y la resistencia que tenemos nosotros los docentes para ser evaluados? Cuando todos los días nos pasamos evaluando. Nuestra actividad es evaluar a los demás, pero tampoco queremos ser evaluados. El modelo de evaluación implica básicamente un modelo que no debería ser un modelo así planteado desde la culpabilidad, sino el planteo de superación es el planteo de superación. En realidad uno evalúa para mostrar dónde tiene que mejorar. Y en un desafío que tenemos, que vuelvo a insistir, para mí el gran desafío de este cambio docente está en el desafío metodológico. Hoy nosotros tenemos que ayornar, actualizar todos nuestros modelos de enseñanza, y eso requiere un entrenamiento, requiere una modificación. Y este es el gran desafío. Cuando uno encuentra eso, y vuelvo a insistir, en formas a veces localizadas, uno encuentra escuelas que por distintos tipos de condiciones se ha conseguido. Ahora, en el campo docente hay otro cuerpo muy importante en el sistema educativo que hay que atacar y que todos estos sistemas exitosos lo han hecho, que es el gobierno docente, el gobierno de las universidades, de las unidades educativas, el rol directivo de las universidades y el rol directivo de los colegios. Ese rol es un rol fundamental. ¿Por qué? Porque es el rol que de alguna manera le pone orientación, le pone prioridades. Hoy buena parte de nuestros directores de escuela trabajan el 80 al 90% en la resolución de los problemas sociales de su comunidad. Y no se pueden dedicar fundamentalmente a atender los problemas fundamentalmente típicos de un problema educativo. ¿Por qué? Porque la sociedad le reclama soluciones desde el punto de vista de todos. El problema del chico con su familia, el chico con las adicciones, el problema de la agresión, el problema de la sociedad. La sociedad, de alguna manera, fundamentalmente es lo que es, pero en realidad el rol del director de un colegio, el director de un otro, se ha transformado en un hecho desde el punto de vista de un rol social comunitario que después de vez en cuando tiene tiempo de pensar en algo de derecho educativo. Y esto es parte de una realidad que realmente es triste de escribir, pero fundamentalmente creo que hay que ponerlas en los ingredientes de nuestro diagnóstico. Realmente, José Luis, muy buena también esta síntesis. Lamentablemente llegamos al final del programa, pero lo bueno de haber llegado al final es que quedan cosas como para que en un futuro podamos seguir compartiendo con alguien que tiene, además de la experiencia, un compromiso con la educación muy fuerte y un compromiso social también muy fuerte. Así que me queda solamente agradecerte tu presencia y al mismo tiempo desearte mucha suerte en esto que ha sido el desafío de asumir el rectorado del ITBA, y estoy seguro que el ITBA ha tomado la mejor decisión al nombrarte, así que lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias, Norberto, como siempre, a tu disposición, y para la Asociación Cristiana de Jóvenes todo. Muchas gracias. Ha sido José Luis Rosa nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.